Hola, ¿cómo están? Espero que bien, positivos, activos y creativos siempre. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar sobre el síndrome de Anat. Vamos a hablar sobre el artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal, mandato de conducción, y vamos a hablar sobre el artículo 340 del mismo código, incomparecencia de testigo o experto a la sala de juicio. Seguimos. En una oportunidad tuve un juicio oral y público bastante interesante. Llegó un juez a la jurisdicción y los colegas me decían: Gerardo, este juez es muy preparado, es muy conocedor de la materia y es muy estricto al momento de dirigir el debate oral y público. Puedes tener problemas con él. Y le dije: ¿pero por qué voy a tener problemas con él? Si un abogado excelente, como yo me considero, lo que exijo es un juez brillante y excelente que dirija el proceso. Mientras más conocedor sea de la materia, más fácil hace mi tarea. Bueno, yo con la duda y con la intriga que tenía de que este juez llegó cortando cabezas, entonces yo, de manera responsable y como un litigante preocupado, entré a varios juicios orales y públicos de este juez, pero como público, a verlo, a ver cómo dirigía el proceso, el debate oral y público, a ver cuál era el conocimiento que tenía, cuál era su grado de preparación, qué tan exigente era, y lo observé y sí me di cuenta que el juez era preparado y era muy estricto, pero cometía un error grave para dirigir el proceso. Él, cuando el experto o el testigo no comparecían al debate oral y público, él los volvía a citar y los volvía a citar y los volvía a citar, haciendo eterno el proceso. Y lo hacía de manera increíble, de acuerdo al artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal, mandato de conducción. Y no lo hacía de acuerdo a la norma que corresponde para este tipo de situaciones en juicio oral y público, artículo 340 del mismo código, que establece la incomparecencia. Entonces, transcurrieron los meses, y creo que transcurrió más de un año, hasta que me tocó un juicio oral y público con este juez. Bueno, recuerdo con claridad que ese día el fiscal del Ministerio Público llegó tarde, en la primera audiencia, cuando íbamos a presentar nuestro discurso de apertura, y el juez le llamó poderosamente la atención. Lo regañó y lo ridiculizó delante de todo el público. Le dijo: ciudadano fiscal del Ministerio Público, esta audiencia de juicio estaba fijada para las 10 de la mañana y van a ser casi las 11. ¿Cómo es posible que usted llegue tan tarde? Y el fiscal: no, doctor, lo que pasa es que tengo otras actividades tribunalizas. Eso no es mi problema, entonces esta también es importante. Y bueno, el fiscal quedó totalmente regañado y pasivo. Yo me quedé en mi lugar, di mi discurso de apertura, todo bien, siempre contundente, con argumentos serios. Y bueno, así se fue desarrollando el juicio. Cuando pasaban los meses, pasó lo que pasa en el 90% de los casos en Venezuela, en el debate oral y público me refiero. No comparecían un experto, y no comparecía un experto. Y el juez, fiel a su estilo y a su equivocación, quiso volver a citarlo a través del artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal. Y cuando lo hizo, yo levanté la mano y dije: doctor, ciudadano juez, quiero plantear una incidencia. Dígame, ¿cuál es su inquietud? ¿Qué es lo que va a hacer? Doctor, erra usted cuando cita nuevamente o pretende citar nuevamente al experto que ya fue oportunamente citado y que no ha justificado su incomparecencia, y erra usted cuando lo hace a través de una norma la cual no tiene cabida en el proceso del juicio oral y público, porque es el 292, mandato de conducción. El artículo 292, referido al mandato de conducción, se encuentra ubicado en la sección segunda, capítulo 3, relacionado con el desarrollo de la investigación. Es decir, solo tiene que ver
con la etapa de investigación, a tal punto que establece el Tribunal de Control a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar, se ha conducido de manera forzosa y a través de la fuerza pública, el experto o el testigo que oportunamente citado no haya acudido al debate oral y público. Así que erra usted cuando pretende hacerlo de esta manera, y lo que debe hacer usted es adherirse al contenido del artículo 340 relacionado con la incomparecencia, que sí está relacionado con el debate oral y público, y establece que el testigo o el experto oportunamente citado y que no comparezca, el juez podrá solicitar ya en la segunda oportunidad sea conducido a través de la fuerza pública para que él mismo pueda rendir su declaración en el debate. Así que, ciudadano juez, yo le pido reconsidere su decisión de volverlo a citar y le pido se aparte del 292 mandato de conducción que no corresponde en debate oral y público y se traslade al contenido del 340 del mismo código y solicite su conducción a través de la fuerza pública. El juez quedó sorprendido, yo me imagino porque nunca nadie le había hecho un tipo de reclamo y mucho menos de ese grado de contundencia. Y me dijo, no, usted está equivocado por esto, por esto, por esto. Yo siempre suelo hacerlo así. Y le dije, usted suele hacerlo así, pero eso no lo convierte en legal. Usted erra con lo que está haciendo. Usted está ejerciendo de manera equivocada o quizás acomodaticia el derecho aquí para eternizar el proceso. Entonces, yo le ruego, doctor, que usted ordene la conducción forzosa. No, yo no lo voy a hacer. Yo voy a citarlo a través del 292 una vez más. A ver si aparece ese experto por aquí. Y le dije, si usted lo hace, yo voy a accionar en amparo sobrevenido. Voy a accionar en amparo sobrevenido por violación flagrante del principio de celeridad del proceso. Usted quiere eternizar el proceso de manera caprichosa y no está atendiendo al contenido del artículo 340 que lo obliga a solicitar la conducción forzosa de ese experto. Y voy a accionar en amparo sobrevenido por violación flagrante del numeral tercero del artículo 49 del debido proceso, que establece que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las garantías debidas y dentro de un plazo razonable, y el numeral cuarto del mismo artículo que establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada con las garantías establecidas en la Constitución. Así que si usted no reconsidera su decisión, yo voy a accionar en amparo sobrevenido. Doctor, el amparo sobrevenido aquí no se da porque usted tiene que entender que ese es un amparo que usted tiene que hacerlo fuera de aquí de la sala. Doctor, tome su decisión y yo voy a ejercer de manera plena el derecho que considero me corresponde. Haga su trabajo, yo hago el mío. La acción de amparo sobrevenida es viable en cualquier audiencia y en cualquier parte y en cualquier estado del proceso donde se considere surja la violación flagrante de una norma o un principio de rango constitucional. Perfecto. El doctor, llegamos al acuerdo, bajó la guardia y me dijo, voy a citarlo por última vez y en la próxima, doctor, voy a considerar lo que usted dijo. Y todo el público quedó. Eso fue una confrontación muy fuerte, argumentos de parte y parte. Yo, desde la plataforma de mi experiencia y de mi conocimiento, fiel a mi ejercicio, bueno, solicité lo que correspondía o lo que consideraba me correspondía de pleno derecho y de manera contundente. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el síndrome de Anat? Bueno, el síndrome de Anat es una conducta consciente de una persona que gana prestigio con los logros y méritos de otros. Esa persona que toma ideas e iniciativas de otros asumiendo o haciendo creer que son propias. El cuento es que el fiscal del Ministerio Público sale de la sala de juicio y después salgo yo, después que termina esa audiencia, y yo lo veo reunido a él como con 30 colegas y fiscales bastante con él, porque él era fiscal, y otros abogados, y estaban hablando mucho. Y cuando yo llegué allí a saludar a un colega, él se quedó callado. Cuando yo seguí, él siguió hablando. Como media hora después se me acercan unos colegas
Gerardo, y que estuvo muy tenso, ya nos contó el fiscal lo que pasó en el juicio oral y público, y que eso estuvo muy tenso, eso estuvo espectacular. Mira, esa confrontación que hubo, yo les digo, sí, bueno, lo que me extraña es que ustedes se sorprendan si ustedes saben que yo ejerzo así. ¿Cómo que tú ejerces así? El fiscal del Ministerio Público nos dijo que él le dijo al doctor, al juez, doctor, usted no puede eternizar el proceso, usted no puede seguir adherido al 292, mandato de conducción, cuando lo conducente es irse al 340 de la incomparecencia. Usted está incurriendo en una violación flagrante de normas de rango constitucional, usted está en contra del principio de celeridad del proceso, usted lo que está haciendo aquí es darle continuidad a un juicio de manera indebida. Es decir, todo lo que este servidor dijo en ese debate oral y público, el fiscal, al cual regañaron porque llegó tarde, ese que se quedó callado y pasivo, petrificado de miedo, tomó todo, absolutamente todo lo que yo dije y lo trasladó a su persona. Síndrome de Anat. Eso me sucedió. ¿Por qué sucede eso? Porque no son capaces de estudiar, de prepararse, no ejercen el derecho con amor, con pasión, con valentía, con coraje, y después lo que les queda es tratar de engañar a los demás, haciéndose de logros y de méritos y de iniciativas que no les corresponden. Por eso te invito, ejerce el derecho de manera profesional, ejerce el derecho con pasión, diviértete con el derecho, sé responsable, actúa con diligencia, actúa con valentía, con capacidad, con coraje y crece cada día más como abogado.